Sabemos que el MCU ya no es lo mismo. Las series de Disney Plus son cagada a excepción de algunas. Las películas francamente no emocionan como sí deberían hacerlo. O sea, están conscientes de que ya van a grabar las nuevas películas de Avengers y ni siquiera sabemos el rumbo de a dónde va esta historia. Francamente todo parece horrible dentro del universo cinematográfico de Marvel. Pero realmente no siempre fue así y puedo demostrarlo. En este video quiero hacer con ustedes un ranking de la peor a la mejor trilogía que tiene Marvel. Y mejor aún demostrarles que antes había muy buenas películas incluso para el estándar de una buena película, no solo de una película de Marvel. Hablemos a profundidad de esto. Sean bienvenidos a un nuevo video y hoy toca hacer un ranking de la peor a la mejor trilogía que tiene Marvel Studios. Empezando con este ranking, quiero mencionar de manera honorífica las películas de dos personajes que creo que con el estreno de su tercera parte terminarán siendo mejores que el último puesto y probablemente también que el penúltimo puesto de esta lista, las cuales son las películas de Doctor Strange y de Black Panther. Hablando de la primera como de la segunda entrega del Doctor Extraño, que sé que esta última es muy criticada por muchos, creo que hay una constante dentro de estas dos películas y es que buscan proponer una vista al uso de efectos especiales de una manera mucho más experimental de lo que lo hacen con cualquier otra subfranquicia dentro del MCU. La primera siendo una sólida historia de origen que creo que muchos de nosotros recordamos con cariño, sobre todo por el momento que estaba pasando el UCM en ese entonces. Mientras que hablando de la segunda película, entiendo los errores tan tontos que comete la entrega, pecando de ser una mezcla entre acción, terror entre muchas comillas y ser demasiado cursi hasta cierto punto, con la infame escena de América Chávez one-shoteando a probablemente el personaje más fuerte en el multiverso de Marvel Studios. Pero creo y de verdad pienso que sigue siendo una película muy entretenida de ver y que con todas las cosas que mencioné antes, Sam Raimi sí busca proponer a su manera y con sus limitantes dentro de la cinta, pues una película del agrado de todos, mientras que Black Panther por el otro lado, creo firmemente que tiene todo para terminar dentro del top 3 de mejores trilogías que nos ha entregado la MCU. La primera parte, si bien creo que sí es una película sobrevalorada, o sea, el simple hecho de que estuviera nominada a mejor película dentro de los Oscars se me hace un exceso absurdo, pero con todo y eso quiero que entiendan que para mí sí es una de las mejores películas de Marvel en general. La presentación de Wakanda sigue siendo muy icónica para los que somos fanáticos de este universo cinematográfico, dándonos una cultura que cuenta con bases de ser rústica pero con avances tecnológicos superiores a prácticamente cualquier cosa dentro de este universo. La interpretación de Boseman es perfecta como un rey que impone no solo respeto sino temple y elegancia que necesitaba el personaje de Black Panther. Y obviamente tengo que mencionar a un Killmonger siendo uno de los mejores antagonistas que nos han presentado estas películas. Mientras que si hablamos de Wakanda Forever, yo sostengo mi opinión de que es una de las mejores y más sorpresivas secuelas que nos ha entregado Marvel. Así como vimos en la primera cinta, tenemos la presentación de Namor y de su cultura en una manera muy original y precisa que se agradece muchísimo, con tremendas actuaciones como lo fueron las entregadas por los personajes de Ramonda, Okoye, Namor y claro Shuri, que creo que se lleva la película siendo el mejor personaje en mi opinión, con un crecimiento muy interesante mostrándonos cómo todos los personajes de este universo, hasta ella, pueden tener un lado oscuro del que no sabíamos. Estas dos películas repletas de personalidad gracias al excelente trabajo de su director Ryan Coogler, que ya nos ha demostrado de qué es capaz, siendo uno de los mejores directores que tiene Marvel Studios a su disposición y que estoy seguro que hará una tercera parte que esté a la altura de las otras dos. Pero ya, para no seguir extendiéndome, ¿qué tal si empezamos con el ranking hablando de la que creo yo que todos pensamos que es la peor trilogía de Marvel? La verdad es que el caso de Ant-Man es uno bastante triste. La primera película, si bien volvió a utilizar la comedia como eje principal, como en casi todas las películas de Marvel, esta teniendo la acción un poco más de lado que las demás, creo que de manera personal puedo decir que salí fascinado de lo realizado, sobre todo por la manera tan original en la que presentaban al personaje. Siempre he dicho que realmente no importa si el concepto es repetido dentro de tu franquicia, lo que importa es la personalidad y la ejecución de cómo cuentas la historia que quieres. Con Ant-Man podíamos ver una historia de origen algo repetida, sí, pero que era efectiva al presentarnos el punto de vista de la vida en general, pero a los ojos de las hormigas. Ver los sets de la película con cosas de la casa común y corriente, pero gigantes, es algo que visualmente ofrecía mucho y dotaba de personalidad a las películas y al personaje de Ant-Man. El problema creo que todos sabemos que no va con esta primera película, sino que va dirigido específicamente hacia las secuelas de Scott Lang y compañía. A ver, la segunda película tal vez sí tenga buenos momentos porque tampoco es 100% basura la verdad, pero esta sí peca de ser una película completamente
completamente intrascendente dentro de la historia del MCU, que para ese entonces era algo que bajo ninguna circunstancia te podía pasar. Sí creo que es una película con ganas de tener el corazón y el carisma de la primera, pero que termina siendo aburrida y hasta olvidable. Es más, estoy seguro que si te pregunto por las motivaciones de la villana dentro de la cinta, te aseguro que no te acuerdas de cuáles eran ni de pedo. A diferencia de la tercera película, que esa sí es memorablemente espantosa por donde lo veas. Unos efectos espantosos, una historia que se siente forzada y medio tonta, con la presentación de un villano que en su momento pintaba para ser algo importante y destacado, pero que en retrospectiva decepcionó increíblemente. La película desgraciadamente no consideró buscar proponer o innovar en ningún sentido. Agrega personajes ridículos al UCM y peor aún, ni siquiera termina de entretener al 100% al espectador. Quantum Mania termina teniendo más valor como meme que como película, y lo más triste de todo es que terminó de sepultar el interés de todos nosotros como fans del personaje. Creo que no hay mucho que agregar, ya que estoy casi convencido de que la mayoría estará de acuerdo con poner hasta el fondo de este ranking las películas del Hombre Hormiga. Miren, yo sé que estoy haciendo trampita, ya que esto en sí ya no es una trilogía gracias al estreno de Love and Thunder, pero creo que a todos nos interesa hablar de Thor si queremos hablar de un ranking de trilogías de Marvel. Lo que realmente me parece difícil es que Thor tenga 4 películas, Dios mío. A ver, para mí Thor hasta Infinity War tenía todo para ser considerado uno de los mejores personajes, o si no, es que el mejor personaje de Marvel, y no exagero. El crecimiento que había demostrado en la Guerra del Infinito era justo lo que nosotros esperábamos del personaje y no había decepcionado. La primera película, siendo mi favorita de Thor, era una mezcla perfecta entre tragedia, mitología nórdica, comedia y acción, aunque tengo entendido que a algunos los ha llegado a aburrir, y este tono que tenían antes las películas de Thor de hecho terminó aburriendo al 99% de la población que vio la segunda parte del Dios del Trueno. Un Mundo Oscuro podría ser la peor película del estudio y no tengo dudas de que es la película más olvidable que tiene Marvel. Es aburridísima más no poder, se siente intrascendente y fuera de lo que nos tenía acostumbrado el MCU. Así que el que te diga que todas las películas de Marvel antes de Endgame eran buenas te está diciendo mentiras, porque a mi parecer existe esta cagada como lo es Un Mundo Oscuro. Y bueno, si tenemos que hablar de quejas mías, perdónenme por favor las personas que lleguen a escuchar este video y que sean fans de la siguiente película, pero es que yo detesto Ragnarok, de verdad lo repudio y ahí les va el porqué. En el video que subí de Furiosa mencioné que Chris Hemsworth en los últimos años se ha encasillado en hacer el papel de un güey que está todo gigante y mamado, pero que es un completo imbécil. No hay otra palabra para describirlo, es un imbécil hecho y derecho. Ya saben, disque graciosón, ocultando todas sus desgracias en comentarios sarcásticos, disque cagados entre muchas comillas y con tintes de tener un síndrome de superioridad ante todos. Lo que la gente no se acuerda es que este personaje lo empezó con Thor Ragnarok. Y sean 100% honestos conmigo, con la mano al corazón, ¿de verdad preferían tener una historia como la que vimos, la que es básicamente Friends con putazos, y lo digo en el mal sentido de la palabra, a tener una historia épica en la que nos contaron la debacle y la eliminación de Asgard como la conocíamos, volviendo a sus raíces de la primera película que, repito, a mi parecer es la mejor lograda hasta la fecha? Que sí, estoy seguro que la mayoría de ustedes me dirá que sí, pero también sé que esa mayoría pertenece a la misma que ahorita le tira cagada a lo que fue Love and Thunder. Y a mi vista Love and Thunder y Ragnarok son la misma mierda, nomás que una salió con hype y la otra salió sin tener el hype que Marvel tenía en ese entonces. Por eso las películas de Thor están tan abajo en mi ranking, porque para ser honestos, para mí, realmente cuenta con una sola buena película de 4 que han salido. Y lo peor es que si alguien me dijera que todas son malas, pues probablemente le podría dar la razón. Que tienen buenos momentos, definitivamente, es Thor del que estamos hablando. Pero siento que poner esta saga de películas por arriba de cualquiera que siga en este rank sería un sacrilegio. Así que por favor discúlpenme los fans de Thor, yo mismo me consideraba uno, pero lastimosamente Marvel terminó de hacerlo el personaje más dañado de los principales de esta serie de películas. A partir de ahora considero que las trilogías faltantes son buenas o excelentes, y con Iron Man creo que pasó algo curioso. Recuerdo las lejanas épocas cuando se estrenó esto, que tanto en foros como en los inicios de redes sociales y del fandom del MCU, recuerdo que en su momento existía la opinión popular de que estas películas, a excepción de la primera, eran malas. Algo que me parece curioso porque de verdad lo que diéramos los fans por tener una trilogía así en la actualidad que vive Marvel. Iron Man 1, como sabemos, es un parteaguas en la industria no solo del cine de superhéroes,
sino que prácticamente del cine en general. Es una de las películas más trascendentes en la historia del cine por el cambio que llegó a generar dentro del nicho de historias de superhéroes. Y aparte de ese gran logro, a la fecha me parece una de las mejores películas jamás hechas por Marvel Studios. Llena de personalidad, de carisma, AC/DC y un tono al que Marvel está muy alejado hoy en día. Pero es esa honestidad y es ese 0 grado de pretensión a querer ser una película que vaya dirigida a algún público en específico, es por lo cual la película funciona perfecto. Aquí no hay ningún discurso político ni nada de esas cosas. Tráiganme el cast perfecto de un personaje con el potencial de ser así de cool como lo es Tony Stark, tráiganme rock, tráiganme armas y un sutil toque de comedia, y tenemos nada más y nada menos a la cinta que revolucionó todo durante una época. De la segunda película siempre he escuchado inconformidad de los fans hacia ella. Yo realmente creo que la mayoría no es que la consideremos mala en sí, pero sí se sintió como un bajón. Creo que sobre todo con el villano principal de la película. Pero yo la catalogaría como una buena película porque en ese entonces fue una secuela bastante decente y que cumplió con su cometido como lo era seguir el desarrollo y la historia de Tony. Tristemente creo que sí termina siendo la más olvidable de las tres. Y ya que mencionamos el número 3, pues Iron Man 3 creo que es la película más injustamente bardeada y vapuleada y puteada de la historia del MCU. A ver, no la considero una obra maestra ni mucho menos. De hecho yo sí medio la considero una mala película por las decisiones que todos conocemos. Aparte que dentro de esta cinta sí vemos una involución en el desarrollo del personaje de Tony. Yo creo que en ese entonces Tony Stark tenía suficiente potencial y atención para poder vender lo que sea. Lo que sí pienso es que tampoco es una completa basura de película como muchos la quieren hacer ver. De hecho Loki es bastante divertida y entretenida. Que insisto, esta película saliera en pleno 2024 y fuera no solo un éxito, sino que muchos dijeran que es de las películas decentes de esta fase del UCM. Si quieren ver una verdadera película que sea basura, vean Quantum Mania o The Marvels o esas películas que realmente son malas dentro del MCU. Así que digan lo que quieran de la trilogía de Iron Man, pero en mi opinión no pueden bajar de ser por lo menos divertidas y entretenidas, que es lo que principalmente debe ser una película de Marvel en primer lugar. Vengo a defender por primera y única vez en mi vida al Spider-Man de Tom Holland, que siempre le han tirado por todos lados por mil y un cosas. Que si es la perra de Stark, que no puede representar a Peter porque lo tiene todo, que necesitó que trajeran a villanos de otras franquicias para al fin poder desarrollarlo, y pues sí, probablemente sí tengan razón, pero considero que este Spider-Man ha sido clave en el éxito del MCU y eso nadie me lo puede negar. Para todos los haters de Holland, les recuerdo el hype que nos hizo vivir no solo con su primera aparición dentro de Civil War, que fue cine, sino también con su primera película que, oh sorpresa, hasta la fecha la considero también la mejor de la trilogía. Aunque tengan razón en que sí se ve algo opacado por Tony Stark, al momento de que constantemente lo están ninguneando, de igual forma dentro de la película vemos cómo se cumplen varios de los requisitos que tiene que tener una película de Spider-Man, que es ser una película cómica, con dramas dentro de la vida personal de Peter y con un Spider-Man que sepa levantarse siempre de una batalla por más destruido que esté, algo que eso sí la segunda película no supo replicar en mi opinión. Esta segunda parte de hecho considero que termina siendo el verdadero villano principal del Peter Parker de Tom Holland. La segunda entrega de esta trilogía es sin discusión la peor película de las tres, sobre todo porque se aleja demasiado de lo que es ser una película de Spider-Man y pasa a ser una película enfocada 100% al UCM. Esto lo podemos ver dentro del entorno que rodea a Peter, desde su villano Misterio, que termina siendo un villano de Tony al que Tony no pudo conocer, se termina viendo en los valores de la película y sobre todo en el punto más bajo que tiene esta serie de cintas, como lo son todos los amigos de la escuela de Peter, que los considero unos completos pendejos a decir verdad. No tienen carisma, sin profundidad, sin buena comedia, literalmente son unos imbéciles de pies a cabeza. Pero creo que todos nosotros estamos de acuerdo que si una película rescató esta trilogía de terminar siendo malona, fue No Way Home. Que sí entiendo que no es una buena película, ¿qué quieren de mí? Vean esto. Yo sé que esta es una película con la que uno no puede ser objetivo, pero creo que está bien permitirse no ser objetivo. El ver una locura así es lo que prácticamente todos queríamos ver desde chiquitos. Y el hecho de que pasó hasta la fecha, 3 años después de que se estrenó, sigue siendo un evento en la historia del cine y hasta en mi vida. Miren, podrán decir lo que quieran del Spider-Man de Tom Holland, pero tienen que admitir que el hype que ha causado en nosotros en cada una de sus participaciones es algo a resaltar. Yo sé que no es ni el mejor escrito, ni el más carismático, o el que sea tu modelo de
vida como los otros dos, pero sí es el que ha logrado que podamos vivir las cosas que nunca pensamos poder vivir dentro de este universo, y eso se tiene que respetar. Por eso la trilogía de Spider-Man está tan arriba en esta lista, por la presencia que ha sabido tener desde el momento en que salió. Aunque eso sí, evidentemente no podía ser más que las dos franquicias restantes dentro de este top. Hace unos años yo no tenía duda alguna de que esta era sin discusión la mejor trilogía del MCU, sobre todo porque tiene en sus filas a la que creo yo es la mejor película del universo Marvel. El Cap es y siempre será mi personaje favorito de este universo, porque incluso al momento de ser un símbolo para el pueblo norteamericano, el cual debería de responder a los valores e ideales que tienen los Estados Unidos, el tipo va y si tiene que hacer lo que él considere correcto, lo va a hacer, incluso si tiene que pelear contra los valores o contra todo el mundo literalmente para demostrarles lo contrario. Son esos valores, esa pureza y esa valentía lo que hacen que el Cap destaque como uno de los personajes más queridos de este universo. Desde la primera película podemos ver cómo dan una base perfecta en la historia del personaje, y lo hacen de una manera muy inteligente, dándonos esa base tanto antes como después de que tuviera sus poderes. Y yo sé que para algunos esta película no habrá envejecido tan bien, no necesariamente por ser mala, sino porque muy probablemente no sea la película que primero se te venga a la mente cuando quieras ver algo del MCU, pero sí fue muy efectiva en su momento para presentarnos a Steve y hacernos querer saber más del personaje. Lo que nunca pensé es que la segunda película terminaría siendo no solo la mejor película de las tres, sino que aparte podría ser perfectamente la mejor película de todo este universo. A mi parecer, El Soldado del Invierno cumple de manera perfecta al realizar una película de acción y de espionaje con superhéroes, no una película de superhéroes con espías, no sé si me explico. Esta es una de las cintas más emocionantes, cardíacas e icónicas que ha hecho el MCU, con la perfecta incorporación de Bucky a este universo y teniendo como tema principal a Hydra, que siempre ha sido sumamente interesante a mi parecer. Y creo que todos estamos de acuerdo que esta película elevó 10,000 veces más al personaje de Steve Rogers y de las capacidades que tenía para darnos un producto tan entretenido como lo terminaría siendo las películas del Cap. Y bueno, si estamos hablando de iconicidad, tenemos que hablar de la magnitud que fue Civil War en su momento. Esta es la verdadera tercera parte de los Vengadores, es el verdadero quiebre del equipo de los Vengadores y es la gran primera derrota que tuvieron los Vengadores. Y gente, que nunca se les olvide que esta se dio sin poderes de marcianos, ni gemas del infinito, ni nada de esas cosas. Todo esto fue perfectamente orquestado por un humano de lo más común y corriente, pero con el ingenio y la determinación de hacer lo necesario para quebrarlos como lo tenía el Barón Zemo. Esta película siempre será de mis favoritas de Marvel porque tiene real de todo. Tenemos la primera confrontación del equipo, la presentación de Spider-Man en el MCU, la ya recordada escena en la que pelean el Cap y Bucky contra Iron Man y concluye con la separación del equipo. Así que mejor díganme ustedes, ¿qué podría superar una trilogía tan buena como esta? Pues bueno, creo que todos sabemos qué es lo que sigue en este top. ¿Quién diría que James Gunn se encargaría de darnos la mejor trilogía del MCU con unos personajes de los que nadie daba ni un peso? Un mapache, un calvo, una yugopotamia, un árbol y un tipo con un excelente gusto musical. Se encargarían de darnos desde su primera película uno de los grupos de personajes más entrañables de la historia del cine de superhéroes. Guardianes de la Galaxia nos dieron la lección de que no necesitas tener el gran nombre para poder destacar en este tipo de universos. Ni al gran villano, ni rumores de que aparecería algún personaje, ni nada de esas cosas. Guardianes de la Galaxia nos enseñan que solo se necesita una buena y entretenida historia, personajes carismáticos, una gran jodida playlist y claro, muchísimo corazón detrás de todo esto. Algo que está perfectamente implementado desde la primera entrega y con mucha razón. Esta es una de las películas más queridas que tiene Marvel, inclusive desde su tráiler me parece fantástico. La segunda película también siendo una excelente segunda parte con la presentación brillante que tiene Echo como villano, siendo este un hijo de su fruta madre dándonos el plot de ser el padre de Quill y todo lo que le hizo a su madre, y obvio con la emotiva e icónica escena de Quill con su verdadero padre que es Yondu, que si sigo hablando de ella probablemente vuelva a llorar. Pero quiero mencionar la tercera parte, que sigo intentando decidir si es o no la mejor de las tres, que eso es mucho decir porque estas tres películas son excelentes, pero en esta tercera entrega se siente que acabó todo de manera correcta como siempre tuvo que ser, dándonos el origen del verdadero líder de los Guardianes y dándole el cierre que siempre merecieron tener estos tipos. Star-Lord volviendo a la Tierra, Rocket y Groot liderando el equipo. Gamora, pues...
Pero bueno, la otra Gamora por fin encontrando una familia, Drax haciendo las paces finalmente con su pasado. Los Guardianes son parte vital de que Marvel llegara a ser lo que es en la actualidad, y repetirte, esta trilogía sigue siendo mágico a mi parecer. Ninguna otra franquicia supo replicar el excelente uso de la comedia como ellos, ni de la emotividad, y francamente cuentan con escenas de acción bastante espectaculares. Los Guardianes siempre serán top para mí en este universo, y por lo mismo es que tienen esta grandiosa trilogía. En conclusión, Marvel, créanlo o no, tiene excelentes trilogías a su favor y también cuenta con una que otra no muy buena, la verdad. Es triste que podamos decir que el MCU está muerto porque francamente no merece que hablemos así de una franquicia que nos dio tantos años. Pero más triste aún es que veo complicado que tengamos una nueva franquicia de Marvel en un futuro y que funcione como todas las películas que mencioné. Pero bueno, déjame en los comentarios cuál es tu top de trilogías de Marvel, si te quedó igual que el mío. Pues yo digo que deberías suscribirte porque claramente pensamos igual. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en unas pocas semanas para hablar de las cosas buenas y malas que tenga la próxima gran película del MCU, que muy seguramente sean puras buenas, ¿verdad? Espero te haya gustado el video. Si te gustó, te invito a que te suscribas. Estaré subiendo contenido semanalmente sobre todo lo que ocurre en el mundo del cine, las series y la cultura pop en general, así como también te invito a seguirme en mis demás redes, las que te dejaré aquí abajo en la descripción. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el que sigue.